Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Por favor, por el chat, me contestan si me escuchan. Kevin, Miguel, Nadine, Natalia. Listo, pa. Gracias. Hola, Nadine. Bueno, llevamos 29. Son casi 90. ¿Ya les proyectaste? ¿Tienes la cámara prendida? Chicos, muy buenos días. Mi Rubio, muy buenos días. Las que está aquí dando unos últimos toques para poder iniciar. Vamos a esperar, chicos, un momentico porque faltan muchos todavía.
Buenos días a todos. Buenos días, mi Rubí. Me alegra estar con ustedes. Chicos, mientras que empezamos, por favor, tengan su cuadernito y una esfera ahí para ir tomando apuntes. Yo sé que tienen demasiadas preguntas, entonces vamos a ir poquito a poco. Espero que el tiempo nos alcance. Esperar un minutico más, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a ir iniciando poquito a poco mientras que se van conectando todos, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Sé que tienen muchas preguntas, como les dije ahorita. Entonces, antes de empezar, voy a dar 5 minuticos para que me escriban, por favor, las preguntas en el chat y yo las voy contestando. ¿Listo? Si a alguno no le queda claro, me pide la palabra y se la doy. Nada más me vaya a pedir a prender el micrófono, por favor, si no le doy la palabra. ¿Listo? Y así nos va a rendir muchísimo más. No voy a tener mi cámara prendida porque a veces no alcanzan a ver las diapositivas, entonces solamente ya cuando me vaya a despedir la voy a prender. ¿Dónde está la clase pasada? En el pasado. Deja tarea o actividad. La tarea ya la subí. La tarea está desde ayer, hijos, en la plataforma del colegio. En la nueva. Listo. Ya tarea o actividad. Ahora comencemos con el tema. Vamos a empezar con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para poder hablar del fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que acordarnos de varias cosas. Primero, ¿qué bandos se formaron en la Segunda Guerra Mundial? Si ustedes ven acá, en la parte inferior de la pantalla, están los dos grupos. Un grupo se llama LG y el otro los aliados, ¿cierto? El grupo de los aliados era el grupo más fuerte. ¿Listo? No entendí bien lo que tenía que ver la crisis de 1929 con la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Listo. Entonces, ahí está la primera pregunta. Crisis de 1929. Entonces, vamos a hacer un breve espacio acá para acordarnos qué fue la crisis de 1929. La crisis de 1929 sucede en Estados Unidos. Acuérdense que la bolsa de valores estaba totalmente
en furor. Se estaba manejando de una manera u otra lo que era un gran comercio de diferentes bienes y las empresas comenzaron a vender sus acciones a un alto precio, suponiendo que todo iba a mejorar. Como hablaron de un supuesto y en las negociaciones se fueron cayendo, todo el mundo que había invertido en la bolsa de valores perdió todo lo que había invertido ahí. Digamos que si usted había comprado una acción en 1.000.000 de pesos, al otro día no valía ni siquiera 1.000 pesos. ¿Qué tiene que ver la crisis de 1929 con la Segunda Guerra Mundial? Fácil, hijos. Un país para que se pueda levantar de una crisis económica es muy difícil. Entonces Estados Unidos por eso estaba quieto. Estados Unidos entra en la guerra prácticamente es porque lo atacan a él estando quieto. ¿Por qué lo va a atacar? Lo va a atacar Japón. Japón lo que quería era tener más control sobre el petróleo y tener más acciones de lo que realmente quería, tanto en el gobierno como en lo político. ¿Listo, hijos? ¿Alguna otra pregunta? Como lo que está pasando hoy en día, ¿cierto, profe? ¿A qué te refieres con lo que está pasando hoy en día? No, lo que está pasando hoy en día es diferente, hijos. A ver, nuestro país prácticamente se basa que es en agricultura. Hacer prácticamente solo agricultura tenemos una gran ventaja y es que nuestros campesinos siempre están sembrando, siempre están sacando productos. La parte que se puede ver afectada es en las grandes ciudades, por ejemplo, Bogotá. Mucha de la población de Bogotá trabaja en construcción o lo que llaman el rebusque. Eh, si no hay trabajo para estas personas que se ganan el diario con lo que vendan, va a ser muy difícil. ¿Quién estará rayando la pantalla? Entonces, el barril de petróleo, ya hablamos sobre eso también. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar, hijos? Mister, ¿puedes explicarlo del Tratado de Versalles? Listo, Tratado de Versalles. Chicos, me quedo para que no estén escribiendo cada rato que si toca copiar. Ustedes saben cómo es conmigo. Anotan lo más importante, toman los apuntes. Yo ahorita les envío las diapositivas para que terminen de tomar los apuntes. ¿Listo? Y les envío el video de esta clase. Necesito que por favor anoten bien. ¿Listo? No le van a decir a nadie cómo se raya la pantalla. ¿Listo? Entonces, Tratado de Versalles. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue con el que se finalizó la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, donde le ponen unas duras cauciones, ¿a quién? A Alemania. Acuérdense que a Alemania en ese tratado le van a quitar territorio, parte de su ejército, o sea, no le van a dejar tener tanto ejército, su fuerza naval se la quitan totalmente, le hacen prácticamente un bloqueo económico y las multas que le ponen a los países que daño son sumamente altas. ¿Listo? Todos me están escuchando hasta ahí, ¿verdad? Me contesta uno, por favor, porque alguno me dice que no. Listo, bien. Entonces, sigamos. Ese fue el Tratado de Versalles. Alemania comienza a coger como una especie de resentimiento hacia los demás países por esas altas sumas de dinero que tiene que pagar, porque su economía se ve afectada, porque le quitan territorios que ya tenía colonias tanto en las partes de África, entonces le van a comenzar a quitar esos territorios y se los van a repartir entre los países que ganaron. Listo, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ninguna. Bien, entonces empecemos. Entonces, fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial van a ocurrir muchísimas cosas para llegar al fin de esta guerra. ¿Listo? Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, Estados Unidos entra a la guerra por el ataque que se le hace a Pearl Harbor
el domingo 7, ¿sí? En las horas de la mañana. ¿Quién lo va a atacar? Una flota de Japón. ¿Listo? ¿Qué buscaba Japón realmente? Que Estados Unidos lo dejara comercializar por el Océano Pacífico, sin tantas problemáticas ni tantos intereses, ¿sí? Porque tenían que pagar también. ¿Listo? Fuera de eso, quería abrir su comercio, pero Estados Unidos a Japón no lo dejaba hacer libremente, entrar en el comercio de las mercancías, porque era perder un cliente más. Entonces la instalar unas sanciones, porque ya se habían enfrentado anteriormente. Listo, sigamos. Desembarco de Normandía. Con el desembarco de Normandía prácticamente se da como tal el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar en el desembarco de Normandía, hijos? En el desembarco de Normandía se van a unir los países del eje y van a atacar a Normandía, van a intentar recuperar Normandía. Fue un ataque muy fuerte, participaron muchísimos hombres, prácticamente se dio una batalla tanto en el océano como en la playa. Entonces me van a poner cuidado acá. Estas que están acá, la que estoy señalando en la diapositiva, era prácticamente donde se hacían los alemanes y comenzaban a disparar hacia la playa. Ahora miren acá la otra imagen, para no dejar ingresar a todos estos barcos que estaban acá y los soldados que se bajaban desde ahí, ¿sí? Los barcos que se alcanzaban a acercar a la playa no tenían un armamento muy fuerte, o sea que se exponían a que los atacaran de una manera u otra. ¿Qué sucede? Los barcos que realmente podían atacar se tienen que quedar muy lejos, porque si no desde acá, desde la playa, también los podían atacar. Los soldados prácticamente entraban a ciegas, no sabían con qué se iban a enfrentar allí. Cuando se hace el ataque a Normandía, ¿qué sucede? Ellos no tenían planeado, Estados Unidos tenía planeado totalmente todo para saber dónde entrar y cómo atacar. Pero esa mañana que atacaron, lamentablemente el océano les jugó una mala pasada. ¿Qué sucedió? La marea cambió, y de una u otra forma los soldados no pudieron llegar realmente donde querían entrar, sino quedaron frente casi a las torretas. Allí murieron muchos soldados. Aparte de eso, los alemanes sabían que no podían perder esa fracción de territorio, porque si no podían llegar fácilmente a Alemania. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Si tienen preguntas, por favor, escríbanme. ¿Dónde queda Normandía? Excelente pregunta. Normandía, ¿a qué país pertenece? ¿Qué país queda cerca de Alemania? Alguien que me pida la palabra y me diga. No, lo de los barcos no eran los alemanes, hijos. Los que estaban en la playa eran los alemanes. Los que venían en los barcos era prácticamente toda la fuerza que era el eje, los que estaban con Estados Unidos. Francia, Polonia, muy bien. ¿Quién más? Espera, le damos la palabra aquí a Javier Mena. Vamos a ver la palabra. Ahora no me va. Suiza. No, más grande aún. Ninguno pidió la palabra. Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva y me va a hacer entender algo más. ¿Listo? Checoslovaquia, Holanda, Francia. Casi. ¿Quién dijo Francia? Juanita. Bien. ¿Listo? Pasemos a la otra diapositiva. ¿Listo? ¿Todos la pueden ver ahí? Bien. Entonces, para que me entiendan un poco más. Estos barcos que les estoy señalando acá no alcanzaban a llegar casi a la costa, porque podían encallar, podían poderse quedar ahí. ¿Listo? Alejandro, ¿vas a decir algo? Sí, Fuentes. No, entonces apagamos el micrófono. Entonces, sigamos.
Estos barcos no se podían acercar tanto a la orilla porque iban a encallar, o sea, iban a quedar metidos en la arena, prácticamente se iban a hundir. Ahora, todos estos que ustedes ven, todo esto son prácticamente bases que tenía Alemania para poder defender la playa, ¿sí? Para no dejar entrar a todos los que venían acá. ¿Ven las banderitas? Ahí están prácticamente cómo se habían distribuido para atacar. Esos nombres que tienen diferentes países, ¿qué es? Eran prácticamente eran prácticamente ¿qué? Las Fuerzas Armadas que tenían esos nombres. O sea, por ejemplo, esta de Estados Unidos, Omaha, tenía 34.000 hombres. ¿Sí? Y iba a entrar por esta parte. Cada uno se ve que tienen. Era como la misión que tenía cada uno para entrar ahí. Sí, los paracaidistas saltaron antes del día D para mirar por qué territorio podían atacar, pero lamentablemente, como te dije, Monroy, las mareas les jugó una mala pasada y no alcanzaron a entrar por donde ellos creían que eran los puntos débiles. ¿Listo? Acuérdense que si quieren participar o decir algo, me levantan la mano. Ahí, pues ahí tienen la opción. Listo. Entonces, ¿hasta acá está claro? Sigamos. Entonces, ¿realmente a dónde querían entrar o qué era lo que querían hacer? Alemania queda acá, ¿cierto? Lo que querían conquistar otra vez todos los países era esta parte. En esta parte es donde queda ¿qué? Ahí le dan opción, hijos. Ahí tienen opción para levantar la manito. Entonces, miren acá. Este canal que les estoy señalando acá se llama el Canal de la Mancha. ¿Listo? Esto era lo que querían entrar a conquistar todos los países. Entonces, me voy a volver un poquito a la otra diapositiva. Esta parte que les estoy señalando acá es la parte que les estoy señalando acá. Esto era lo que querían conquistar ellos. Este canal se llama el Canal de la Mancha. Porque era fácil atacar por esta parte y no otro lugar. Porque tenían por detrás el apoyo de ¿quién? Reino Unido. O sea que era más difícil que a ellos también lo fueran a atacar. Y si atacaban por esta parte, era más difícil contener si los iban a atacar también a ellos, porque Alemania aquí ya tenía barcos. Entonces la forma más fácil era esta. ¿Sí? Estados Unidos no estuvo de acuerdo en un principio, pero era la forma más fácil que vieron en ese entonces. Estados Unidos, ¿qué quería hacer? Estados Unidos quería entrar por esta parte, directamente atacar a Alemania. ¿Listo? Ahora, Canal de la Mancha, a esto era lo que querían conquistar. Conquistaban París porque ellos sabían que si entraban acá otra vez, todos los aliados, Hitler iba a comenzar a mover sus tropas hacia atrás, porque aquí era prácticamente otra base muy fuerte que tenía aquí en Hitler. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, hijos. Ninguno pregunta, listo. Entonces, si conquistaban París, les quedaba más fácil recuperar este territorio y comenzar a atacar. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo acá nuestro amigo en Rusia? Comenzó a conquistar también territorio, porque a Alemania ya le queda un poco más difícil defender ambos frentes de guerra. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso a Estados Unidos? Bueno, ahí podemos hablar de varios supuestos, hijos. Si entraban directamente, podían ser atacados más fácilmente, hijos. ¿Listo? Y era más difícil que todos los aliados entraran por esta parte porque la tenían muy bien cubierta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho listo? Mister puede volver a explicar lo que hizo Lo que hizo Hitler con sus tropas cuando comenzaron a perder todo lo que era París, comenzó a replegarse, o sea, a irse más cerca a Alemania para ser más fuerte. Lo que buscaba Hitler era que se volvieran a rearmar en esta parte, ¿sí? Y que su fuerza más fuerte, valga la redundancia,
¿Cuál era? ¿Cuál era el poder más fuerte que tenía él en ataque? Hitler, ¿cuál era la fuerza más grande que tenía? ¿O cómo se llamaba esa fuerza? Los tanques, muy bien, los tanques. Pero los tanques los tenía más que todo en esta parte, ¿sí? Hacia Polonia. Entonces, el que quería que los tanques llegaran acá, ¿sí? Pasaran otra vez y hicieran un frente acá para contener todo el avance de los aliados. Pero era un poco difícil que se alcanzaran a trasladar y esto lo aprovechó Rusia y comenzó cuando comenzaron a moverse los tanques, los atacó y ahí perdió su gran fuerza de tanques que tenía Hitler. ¿Listo? Muy bien, Monroy. Acuérdense que si quieren decir algo me levantan la mano. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna otra pregunta? ¿Por qué no atacaron por el lado de Suecia? Porque era más complejo. Y la fuerza que tenía Hitler en ese entonces acá desplegada era muy fuerte en París, ¿sí? Casi tenía un gran ejército acá, la gran mayoría la tenía era hacia este lado. Por eso decidieron atacar ahí, porque si sabían que conquistaban París y vencían a todos estos soldados que tenían aquí, les quedaba más fácil llegar a Alemania. Sí, Rusia y los aliados lo que hicieron fue prácticamente rodear totalmente a Alemania para que perdieran el control. Susa escribe completo. ¿Listo? ¿Por qué los tanques no se pudieron trasladar? Como les dije. ¿Quién aprovechó? Rusia aprovechó para comenzar a atacar los tanques. Porque Rusia aprovechó un tiempo en la guerra y construyó tanques más fuertes, más grandes, que podían soportar más los proyectiles. ¿Listo? A ver, otra pregunta. ¿Viste por qué Alemania traicionó a Rusia? Por el petróleo, hijo. Lo que hizo Alemania con Rusia fue prácticamente porque Alemania tenía mucha fuerza terrestre, como los tanques, y necesitaba del petróleo. Y estaba con diferentes contactos con Rusia, pero Rusia no le iba a dejar el petróleo gratis, hijo. Entonces, ¿qué vio Alemania? Que si conquistaba de una manera u otra a Rusia, iba a tener muchísima petróleo. Entonces, ¿qué iba a pasar? Perdón. Al tener petróleo, pues ya no iba a depender de otro país. Entonces, por eso se fue a atacar, porque quería apoderarse del pozo, de los pozos petroleros que tiene Rusia. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna otra pregunta, hijos? Ellos llegaron por agua. Creo que dice agua. ¿Quién? ¿Quién llegó por agua? La que me preguntó sobre la batalla, ya vamos para la otra batalla. Listo, sigamos. ¿Listo? Acuérdense que cuando ingresen es con el micrófono apagado. Consecuencias del día D. Sí, los que atacaron París llegaron por agua, pero después de que fue el ataque del día D. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar en el día D? Ya sabemos que entraron. Finalmente se hizo un enorme despliegue de tropas por los aliados que lograron recuperar prácticamente Francia, ¿sí? Cuando los alemanes, como los dije anteriormente, se vieron debilitados, comenzaron a irse hacia atrás y muchos de esos soldados fueron también llevados a unos campos, pero no campos de concentración como los que tenía Alemania, porque cogieron muchísimos soldados también. El ataque naval más grande en el cual participaron alrededor más de 7.000 barcos, hijos, 10.000 vehículos y más de 156.000 soldados. O sea, eran muchísimos, hijos, muchísimos. Listo, sigamos. ¿Hasta ahí vamos claros? Acuérdense que si quieren decirme algo, hijos, me levantan la mano y yo les doy la palabra, ¿vale? Aquí ya.
Ah, listo. Alguien me levantó la mano, pero la quitó. La puedo volver a poner, que no me alcancé a dar cuenta. El ataque fue el 7 de diciembre. Sí. Mister, no entendí lo del día de... Esperen, uno a la vez. Es que me queda más fácil si bien la palabra, hijos. Paolo, que hizo una pregunta. ¿Qué es lo de los campos de contraste? Mister, ¿qué es de los campos de concentración hoy en día? Paolo, no te entiendo la pregunta. Si quieres, pide la palabra y miramos a qué te refieres, hijo. No se afanen por copiar, frescos, que yo les envío las diapositivas ahorita al grupo. ¿Listo? Vuelvo y explico lo del día de. Vamos a volver un poquito. Entonces, el día de. Se ponen de acuerdo todos los aliados para atacar esta fracción de territorio, ¿cierto? Que se llamaba Normandía. ¿Listo? ¿Por qué por este lado? Porque supuestamente era más fácil. Si conquistaban este territorio, prácticamente Hitler iba a quedar deshabilitado de la guerra. No deshabilitado totalmente, sino que iba a perder mucha la fuerza que tenía acá. ¿Listo? Entonces, no me escriban más palabras, más preguntas, perdón, hasta que yo termine de explicar, que algunos me dijeron que volver a explicar. Ahora, miren este mapa. Esta porción de Francia fue donde se hizo un desembarco. Este canal que está acá se llama Canal de la Mancha. ¿Listo? ¿Qué querían hacer Estados Unidos y sus aliados? Conquistar París, porque era una gran fuerza que tenía acá Hitler. Si entraban por París les quedaba más fácil llegar a Alemania, mientras que Rusia y los otros aliados también estaban conquistando todo este terreno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Cuando le quitan el poder que tenía Hitler en Francia, comienzan a entrar ya a Alemania. Cuando ya comienzan a llegar a Alemania, Hitler se da cuenta que va a comenzar a perder el control del poder que tenía ya de lo que había logrado. ¿Listo? ¿Qué hay ahora en los campos de concentración? No, hijos, ya prácticamente quedan muy pocos en pie. Son ruinas de las que quedan allá, pero no queda nada. Prácticamente son casi museos, pero a la gente no le gusta ir allá. Antes de que llegaran los Estados Unidos y todos los aliados, lo que hizo Hitler fue mandar a quemar absolutamente todo, para que no encontraran lo que él estaba haciendo. Como dijo Susa, sí fue Susa, sí. Los campos de concentración, muchos de esos soldados, antes de que llegaran las fuerzas aliadas, en los campos de concentración lo que hicieron fue fusilar a esos soldados que tenían allá y a la población y quemar absolutamente todo. Muy pocos quedaron en pie. Sí los quemaron, pero la gente ya no estaba adentro. ¿Listo? Entonces, estas son las consecuencias del día de que quedamos acá. Un triunfo armado. Entonces, cuando hablamos del triunfo armado, ya prácticamente es lo que hizo el eje. ¿Listo? No se afanen, vuelvo y les repito, así como les dije a mi Rubí, frescos que yo les mando las diapositivas, ¿sí? Fue lo primero que yo les expliqué ahorita, antes de empezar, por favor. Entonces, el ejército alemán poco a poco fue que devolviéndose hacia Berlín. El Panzer, que era la fuerza de los tanques, que así era como se llamaba, fue vencida, porque fue vencida prácticamente por Rusia. Hitler intenta defender, pero no lo logra. Y el ejército es poco a poco vencido, ya que no era capaz de sostener tantos ataques. Hitler entrega su poder y se suicidó el 30 de abril de 1945. ¿Por qué entrega su poder? Porque no quería reconocer realmente que había sido derrotado. Aquí vienen otras cosas que yo sé que me van a preguntar. ¿Y por qué antes de morir Hitler bombardea Roma? Para mantener e intentar volver a tener algo de control, hijo. Por eso fue Susa, pero no fue por más.
Declive es ir hacia abajo, que poco a poco va perdiendo el control. No, hacia allá voy, Giraldo. Ponle cuidado. Hay muchas teorías de qué es lo que pasó con Hitler. Entonces, ¿qué va a pasar con Hitler? Hitler dice que se suicidó, ¿sí? Que se fue a su búnker con su esposa y sus 2 perros. Pero solo se escuchó un disparo. Entonces, se supone que solo encontraron un cuerpo y el cuerpo de los perritos. Esa es una de las teorías. Dice que él se escapó, ¿sí? Con toda la riqueza que alcanzó a tener, se escapó en barco y alcanzó a llegar a Argentina, donde finalmente tuvo otra familia y ahí fue donde murió, pero ya murió fue de viejito. ¿Listo? Sí. Sí, él dice que estaba mirando por dónde entraba y por dónde iba a participar, perdón, a entrar. Hay diferentes partes de Argentina, ¿sí? No simplemente en la Patagonia, en diferentes sitios, porque se dice que no se podía quedar quieto en un solo sitio. Es más, si ustedes buscan en internet van a encontrar fotos en Argentina de una persona, o no se sabe si realmente es él, eh, en diferentes sitios, en diferentes localidades de Argentina. Listo. Sigamos. Las bombas atómicas. Bueno, Estados Unidos ya vio que prácticamente Hitler ya había perdido su control, pero Japón sigue en su lucha, sigue solo en su lucha porque no quería prácticamente era eh, tener control sobre el diferente territorio y dar a conocer más su economía y su tipo de gobierno. Según Argentina apoyó a los alemanes, sí, porque tenía una forma de dictadura, sí señora, y en ese tiempo estaban en un golpe de estado y por lo tal Argentina se dice que tenía muchos contactos con lo que era Alemania en ese entonces. ¿Listo? Entonces sigamos. Gracias, Susa, por la información. Las bombas fueron lanzadas prácticamente porque Estados Unidos no quería perder más de su ejército. Aunque él mueva mucho su economía a través de la guerra, las pérdidas humanas eran muy grandes. Lo que quería acabar Estados Unidos era de todo el momento, era acabar con la guerra y no tener más pérdidas. Entonces lanza las 2 bombas atómicas, ¿sí? Para darle fin de una vez. Cuando lanzan las bombas atómicas, comienza lo que se llama la Guerra Fría. ¿Listo? ¿Entre quién va a ser la Guerra Fría? Ahí ya se van a volver otra vez Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién era la Unión Soviética? ¿Qué es hoy en día la Unión Soviética? Alguien que me escriba ya rápido. Rusia, muy bien. ¿Cuál fue más potente de las 2 bombas atómicas? Las 2, hijos. La destrucción fue muy grande, muy grande. Muy bien, ¿qué va a pasar? Va a comenzar una lucha de poderes para saber quién va a tener el control del mundo prácticamente. En lo económico, político, para mirar quién era la parte política más fuerte, si una democracia, ¿sí? O totalmente irnos más hacia el comunismo. ¿Listo? Entonces, muy bien, allá va lo que hacen el muro de Berlín. Entonces, lo que hacen prácticamente es que Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan la pelea por esto. ¿Por qué se denomina Guerra Fría? Hijos, la fuerza que tenían de poder nuclear es totalmente grande. ¿Sí? Hoy en día, hijos, hoy en día nomás, si se pusieran de acuerdo, eh, el mundo podía estallar con toda la fuerza armada, podía estallar más de 10 veces. Esa es la fuerza de destrucción que tienen los diferentes países. ¿Sí? 10 veces estallar la tierra, hacerla explotar. No, nunca se atacaron porque era el miedo de cuál tenía más poder. Entonces más bien hicieron era una carrera para demostrar quién era más fuerte y quién tenía unos grandes avances. No sé si ya leyeron eh, la tarea que les dejé y el texto que les dejé. Entonces, aquí hice un breve cuadro, la verdad, para que se acordaran de lo que era el capitalismo y el comunismo. ¿Listo? Entonces,
Capitalismo, ¿quién lo maneja? Estados Unidos, ¿cierto? Ajá. Y el comunismo, ¿quién lo va a manejar? Lo que es Rusia. ¿Listo? Entonces, ahí está en el cuadrito. Esto ya lo habíamos hablado en clase, sino que lo coloqué acá, era realmente para que se acordaran un poco de la diferencia de los dos, ¿sí? Tanto en lo como en lo económico como en lo social. Entonces, ahí está el cuadrito. No sé si tengan alguna duda del capitalismo y el comunismo. Acá está lo más explicado. Acuérdense que el capitalismo se caracteriza principalmente es porque tiene que propiedad privada. ¿Listo? Propiedad privada. ¿Listo? El comunismo va a mirar que toda la sociedad tenga lo mismo y se manejen de la misma forma. No se afanen que ahí les va a quedar, ¿listo? Muy bien, Nicole. Es cuando comienzan una carrera hacia mirar quién tenía y quién iba a llegar primero al espacio. Entonces, acá vamos a hablar la conferencia de Yalta. Estos son los tres grandes mandatarios que tenía en este entonces el mundo, ¿sí? Los acuerdos, ponerle fin al régimen nazi, organizar la conferencia de San Francisco y con el fin de construir las Naciones Unidas. ¿Por qué querían construir las Naciones Unidas? Para llegar a acuerdos y para evitar una guerra. ¿Listo? Eso prácticamente lo pusieron de acuerdo ellos. ¿A quién están regañando? Capaz que por favor apague el micrófono, gracias. ¿Listo, hijos? Por favor, cerramos los micrófonos, hijos, para que no haya interrupción en la clase. Gracias. ¿Por qué Stanley pudo sacar su país de una situación tan dura y la convirtió en una potencia? Por la organización que tienen ellos tan fuertes, hijos. Ellos son totalmente organizados y tienen una economía totalmente establecida. Ellos no lo piensan dos veces para hacer las cosas. Se les va a poner de la siguiente manera si lo llamamos a contextos sociales de hoy en día. Presidente hoy en día de Rusia, que ¿cómo se llama? Muy bien, Putin. Este señor que dijo, listo, llegan a salir de sus casas y los mandó a la cárcel. ¿Sí? Son tan fuertes los acuerdos que ellos llegan que la población a sí mismo se pone de acuerdo y ya saben a qué se rigen en ese país. Y viene desde mucho tiempo atrás. ¿Listo? O cumplen lo que es el toque de queda, o lamentablemente se van a la cárcel. ¿Sí? Y ya es así de fácil, porque son totalmente cortantes con lo que tienen órdenes. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, hijos. Sí, claro, hijos. Estados Unidos siempre se ha llevado por el capitalismo, porque prácticamente toda su economía está basada en el capitalismo. Por eso es que hoy en día está mirando cómo reactivar su economía, sin importar la población. Hasta la misma población quieren que quiten la cuarentena en Estados Unidos en ciertos estados, porque la economía saben que va a ser difícil recuperarla. Bueno, entonces aquí, muy bien la pregunta, Gordillo. Rusia coloca diferentes misiles en Cuba, ¿sí? Durante la Guerra Fría. ¿Por qué va a colocar esos misiles allá? Porque desde Cuba hacia a Estados Unidos van a colocar misiles tierra-aire. Y les queda más fácil atacarlo de esa manera. Por eso es que Estados Unidos durante más de 20 años le coloca un bloqueo total a Cuba. Sí, un bloqueo económico por dejar que Rusia colocara ahí sus misiles. No, el asesinato de Kennedy no tiene nada que ver con Rusia. No entendí qué es lo del comunismo. Ahí les voy a dejar el cuadrito sobre el comunismo. El comunismo, acuérdense que la base es que van a tener los mismos intereses. Allá no existen prácticamente las clases sociales. Se maneja casi todo hacia lo igual, a que la población tenga las mismas oportunidades. Si lo llevamos acá a Colombia, no existe lo que llamamos estratos sociales. ¿Listo? ¿Algo más, hijos? ¿Alguna otra pregunta?
Listo, chicos. No sería nada más por hoy. Realmente muchísimas gracias. Esperen que escriban alguna otra pregunta. Unas personas en Stalin, claro, hijos, todo el mundo no va a estar de acuerdo con el gobierno que se manejen en los países. O si no, mírense ustedes nomás qué opinan del presidente hoy en día que tiene Colombia. A algunos les gusta, a otros no. Mister, la Guerra Fría acá con la disolución de Gorbachev. Sí. No, la Guerra Fría se fue calmando poco a poco y se fue olvidando los inconvenientes. Se preocuparon más por mirar quién llegaba primero a la Luna, quién mandaba primero personal al espacio, los primeros satélites. ¿Listo? No se afanen por las diapositivas, como les dijo mi Rubio, yo al principio les dije que yo se las iba a enviar. Listo, chicos. Esperen. Otra pregunta. Primera, segunda diapositiva. Listo. Gorbachev. Gorbachev era prácticamente un mandatario que dio como fin muchas cosas y así mismo comenzó a pelear por otras. Eh, Era un dirigente. O sea, no se afanen. Listo, no se afanen que de eso hablamos la próxima clase. Chicos, ustedes tienen que ingresar con el nombre real de ustedes, ¿no? O sea, no se inventen nombres para que puedan tomar lista de esto, si no les van a colocar falla. Yo creo que todos les hablamos de esto en la dirección del grupo pasada. Listo, chicos, no sé si tengan más preguntas. ¿Cómo habrán representado en los libros de historia alemana por la guerra mundial? No le entendí esa pregunta, hijo. Si van a hacer una pregunta, díganla rápidos, porque ya casi se acaba el tiempo. ¿Cómo influye que nosotros cambiemos nuestra economía y la política más como a las de Estados Unidos? No, nosotros no alcanzamos a tener una economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es muy fuerte, porque después de que termina la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial, se hace el Tratado de Bretton. Con el Tratado de Bretton lo que hacen es que todas las potencias se ponen de acuerdo para poner el dólar como moneda internacional. Al poner a la moneda internacional el dólar para hacer negociaciones, la moneda coge aún más fuerza. ¿Cómo habrán representado en los libros de historia alemana y luego de la guerra? Muy, muy buena pregunta. Yo creo que algunos los se habrán tomado como un líder, como una persona a seguir, y otros totalmente como una persona que estaba fuera de sus cabales. Sí. Mister, y las otras guerras en la Guerra Fría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se nos acabó el tiempo y no alcanzamos a hablar de todas las guerras, Susa? ¿Listo? Sí, hay varias guerras, se generaron guerras con España, se generaron diferentes guerras, pero no fueron de gran cabalidad como tal. ¿Listo? Colombia participó en la Segunda Guerra Mundial. Se supone que Colombia mandó un contingente de más o menos de unas 30 personas, unos 30 soldados, si no estoy mal, fueron y participaron. Eso fue el apoyo que tuvo Estados Unidos. Sí, muy bien, Cristian. Sí, Alemania tenía buques y también se hizo una guerra prácticamente en la zona del Pacífico con submarinos. Muy bien, Susa. Sí, el apoyo de Corea. Acuérdense que, pero no fue tan grande tampoco. Uy, se nota que han leído artículo. Listo, hijos. Que tengan un feliz día. Me agradó tenerlos en clase. Espero que
no tengan más preguntas sobre el tema, sino que ya al contrario les haya quedado un poco más claro. Em, Cuídense mucho, los extraño mucho, chicos. No se imaginan la falta que realmente le hacen a los profesores, chicos. No es simplemente para dictar una clase, sino lo que se llama la calidad humana de cada uno que ustedes tienen, chicos. Cuídense mucho. Eh, Hagan la tarea que les dejé. El próximo lunes lo más probable es que les haga un quiz. Les dejé programado un quiz y nos vemos de hoy en 8 días. Háganle caso a sus papás, hijos. Ayuden con las labores que tienen en casa. Y Dios los bendiga. Espero que eso se acabe muy pronto, hijos, para poderlos ver. Si tienen más dudas o algo, también voy a crear un chat para aclarar algunas dudas que haya quedado sobre esto, que ya no volvemos a hablar sobre este tema, ya seguimos con los demás para avanzar un poco. Cuídense mucho, como les dije. Dios los bendiga. Como si que chao, feliz noche. Se acabó de levantar. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a ver todas las organizaciones que se iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo, chicos? Dios los bendiga. Estén bien. Gracias, Palma. Yo también lo quiero mucho.